Hermanos, en la bendita fe del Hijo de Dios, paz a vosotros. Gracias, mi hermano Toniel. Ocupen su lugar, y mis hermanos, vamos a disfrutar de la palabra de nuestro Dios en este día. Este alimento que Dios pues nos concede y que de alguna manera pues viene a fortificar nuestra alma, viene pues a darnos esta fortaleza y esa confianza. El día de hoy, mis hermanos, voy a estudiar con ustedes 4 actitudes que se dan con el tiempo y que tienen que ver con la reacción de las personas a diversos estímulos. Voy a permitirme compartir pantalla para hacer más entendible esta plática. Y mis hermanos, pues vamos a estudiar el día de hoy un tema que vamos a denominar de esta manera: apatía, antipatía, empatía y simpatía. Las 4 patías. Mis amados hermanos, hoy vamos a analizar cuándo y por qué tomamos estas actitudes hacia los demás. A veces actuamos con simpatía, a veces con antipatía, a veces con apatía, algunas otras veces con empatía. Y es muy interesante, mis hermanos, analizar estos sentimientos porque son 4 reacciones que tiene el ser humano, repito, ante diferentes estímulos. Vamos a analizar la primera de ellas, que es la apatía. ¿Qué es la apatía? La apatía viene del griego apatea, que significa sin sentimiento. La apatía es actuar de una manera como si no tuviéramos sentimientos, como si no nos importara lo que sucede a los demás. Es un estado de desinterés, es un estado de falta de motivación o de entusiasmo en que se encuentra una persona y que se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo externo. Esto es la apatía, es la falta de desinterés, pues me da igual si lo haces o no lo haces, es aquella sensación de no estar conectados, de no compartir con los demás, pues estos sentimientos. A la derecha en la gráfica tenemos la apatía espiritual. El origen de la apatía espiritual no difiere mucho de la apatía común. Surge del acomodamiento, de la insatisfacción, de la falta de confianza y puede nacer por varias circunstancias. Hay algunas características: la falta de comunión con Dios, la falta de compromiso, el desconfiar de sus promesas, la falta de fe. Todo esto tiene que ver con la apatía, con este sentimiento de desinterés y de falta de motivación. Aunque esta palabra no la encontramos en la escritura como tal, sí encontramos los efectos de esta situación. ¿Por qué causa se da la apatía? Esta falta de interés, esta sensación de pues que no nos interesa nada. Esto se da, mis amados hermanos, a consecuencia muchas veces de las personas que nos rodean. Dice la Escritura en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 33. Ahí el apóstol Pablo dejó asentado algo que es una gran verdad en nuestros tiempos. Y dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, el acercarse a personas negativas, el acercarse a personas apáticas, provoca, mis hermanos, estas reacciones y provoca que las buenas costumbres que existen se vengan abajo. Por eso es muy importante decidir con sabiduría con qué personas queremos rodearnos, porque esto influye de una manera importante al momento de la toma de decisiones. Dice la Escritura, por ejemplo, allá en Mateo, capítulo número 21. Vamos a ver un ejemplo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo número 21. Dice así, desde su versículo número 28.
Nuestro amado Maestro planteó una situación en la cual pues encontramos una parábola. Jesucristo dice, mas ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, yo, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Dícele Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante en el reino de Dios. Esto es la apatía, mis hermanos. Este padre tenía 2 hijos y los invitó a trabajar en su viña. Imaginemos la situación actual, una situación real. Nuestro padre, el padre de cada uno de nosotros, tiene trabajo. Obviamente, si nuestro padre es mayor que nosotros, tal vez esté cansado, tal vez esté enfermo, y nos dice a 2 hijos, a mi hermano le dice, ven a trabajar hoy a mi viña, y él dice, no, no voy a ir, no quiero, no tengo tiempo. Pero al final reacciona y dice, pobrecito de mi padre, voy. El que dijo que no, sí fue. Y me dice a mí, ve tú. Y yo digo, sí, mañana voy, para que no me vayas a decir algo, para que no me vayas a presionar. Sí, mañana voy. Pero resulta que no fui. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura nos muestra, mis amados hermanos, que esto se llama apatía. Es el desinterés, es la ausencia de ponerse en el lugar del otro, es el no participar de los planes, el no participar de los proyectos, y lamentablemente este es un mal que en estos tiempos se está dando mucho en la humanidad. A consecuencia de la pandemia, hemos perdido en el mundo, estoy hablando del mundo, espero que no como iglesia, pero en el mundo se ha perdido algo que ya Jesucristo anunciaba aquí mismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 24, versículo número 12. Jesucristo ya estaba anunciando lo que habría de suceder en estos postreros tiempos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y el resfriarse la caridad tiene que ver con la apatía. Tiene que ver con el mirar lo mismo, el dejar de mirar a los demás. Allá en la primera de Corintios tenemos un ejemplo claro y palpable de esta situación. Primera de Corintios capítulo número 11. Encontramos desde su versículo número 20 una situación que se dio con tristeza en tiempos del apóstol Pablo. Había una costumbre en la iglesia, quiero antes de tener esta lectura, había una costumbre en la iglesia que cuando se acercaba la Pascua, la iglesia se reunía antes de la Pascua y se reunían a convivir y se reunían a participar de una cena que se llamaba agape, la cena del amor, contrario a como lo hacemos nosotros. Nosotros normalmente terminan los emblemas, hacemos una pausa, nos vamos a cenar juntos. Esta es la costumbre de la iglesia. La costumbre de aquel tiempo, en tiempos del apóstol Pablo, era que la iglesia se reunía antes de la Pascua a cenar, a comer juntos, tal vez con la intención pues de limar asperezas para poder tomar la Pascua sin remordimientos. Pero resulta que el efecto fue el contrario. Miren, aquí en lo que cita el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, Pablo les llama la atención y les dice en el versículo 20, cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Así le llamaban a esta cena agape, a esta cena de amor, a esta tradición. No se está refiriendo a la Pascua, quiero aclararlo. Se está refiriendo a la cena del Señor.
Hay un grupo, no voy a decir el nombre, pero seguramente ustedes lo conocen, que confunde la Pascua con la Cena del Señor. Y ellos dicen, las fiestas de Dios fueron desechadas, ya no celebramos ni Pascua, ni Pentecostés, ni Cabañas. Jesucristo en su lugar estableció la Cena del Señor, sin darse cuenta que esta era una costumbre de la iglesia. No se está refiriendo a la Pascua. De la Pascua se habla en el versículo, más adelante en el versículo 23, pero en el versículo 19, 20, 21, se está hablando de una costumbre de la iglesia llamada la Cena del Señor. Voy a leer el versículo 20. Cuando, pues, os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo les está llamando la atención y les está diciendo, si se van a reunir en la iglesia a comer su propia cena y uno se va a quedar con hambre, o uno va a comer carne, otro va a comer arroz, otro va a comer frijoles, uno va a estar incluso hasta embriagado, no los puedo alabar en esto. Es un error que como iglesia están cometiendo. Y si de esto se trata esta costumbre de agape, de celebrar la cena del Señor como una costumbre instituida por ustedes, mejor no lo hagan. Porque Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, y aquí ya empieza a hablar de la Pascua. Pero lo importante, hermanos, es comprender lo que estamos diciendo. Aquí, en esta cena del Señor, cada quien buscaba su propio beneficio. Con que yo comiera, hay un refrán en el mundo, o un dicho, que dice, con que coman mis dientes, aunque no coman mis parientes. Esto es lo que sucedía aquí en la cena del Señor. Cada quien buscaba lo suyo propio. Con que yo haya comido y comí bien y comí carne, con eso me conformo. Hermanos, en alguna ocasión, afortunadamente solamente me tocó vivirlo una vez, pero en alguna ocasión, en una fiesta, en una localidad X, que no voy a mencionar su nombre, me tocó que adelante de mí yo me formé hasta el final, para que los demás tuvieran la oportunidad, pues, de participar del alimento. Pero había un hermano que iba, 2 o 3 hermanos adelante de mí. Estaba la mesa puesta, estaban todos los alimentos, y el hermano agarró su plato y la carne. Y todos los que veníamos atrás nos quedamos viendo. ¿Hubiera alcanzado la carne para todos si el hermano no hubiera sido apático? Si el hermano no hubiera pensado en sí mismo, si el hermano no hubiera actuado con desinterés, pero el hermano se echó toda la carne, no agarró arrocito, no agarró frijoles, y su plato iba rebosante, iba lleno. Al final ni se lo terminó. Hermanos, es importante comprender que debemos de aprender a pensar en los demás. Debemos de ser, que es otra de las actitudes, empáticos con los demás. Más adelante vamos a hablar de la empatía. Ahorita estamos hablando de la apatía. Y la apatía, ya decíamos, pues es actuar sin sentimiento, es actuar con una ausencia total de interés, es no participar de los proyectos de los demás, es no hacerse uno con el otro. Lamentablemente, esta situación se está dando en el mundo. Ojalá y no se dé en la iglesia. Porque, mis hermanos, somos un cuerpo. Lo dice el apóstol Pablo en la 1 Corintios. Algunos somos mano, otros somos pie, otros somos dedo, otros somos nariz, otros somos boca. Pero todos sin excepción, somos un cuerpo. Lo importante entonces es aprender a vernos como cuerpo. Y si somos todos parte de un mismo cuerpo, cuando un miembro se duele, todos deberíamos de dolernos. Lamentablemente, mis hermanos,
esta, este aumento de la maldad en el mundo, como lo leíamos en Mateo 24, ha provocado que, que el amor, que la caridad se resfríe. Y es por esto, mis hermanos, que se están viviendo situaciones extrañas en el mundo. Es por esto que en el mundo todos ven lo suyo propio. Miren, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, versículo número 21. Esta situación que se estaba dando en la iglesia de Filipos es una situación que podría darse en nuestras localidades y que deberíamos de tener cuidado de que esta actitud jamás llegue a nosotros. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. El cuerpo de Cristo está separado, no dividido, está separado en diferentes localidades. La localidad de Churubusco, la localidad de Tacubaya, la localidad de Naucalpan, la localidad de Villa de las Flores, pero somos un mismo cuerpo. Aunque estamos geográficamente en lugares diferentes, somos un mismo cuerpo. En toda la República Mexicana, en Canadá, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, ahí está repartida la Iglesia de Dios. Y somos un mismo cuerpo. Pero a veces, mis hermanos, pudiese darse el caso de que pudiésemos actuar con apatía. ¿Qué dijimos que era la apatía? Es la ausencia de sentimientos. Es no querer colaborar con las necesidades del otro. Cuando se dio el sismo de aquí en la Ciudad de México, los sismos recientes, hermanos, se demostró una empatía muy hermosa. Estados Unidos, Centroamérica se unieron y colaboraron con recursos para levantar a los hermanos caídos, las localidades caídas, sobre todo aquí en la República Mexicana. Eso es empatía, es ponerse en el lugar del otro. Bendito sea Dios que la iglesia es de un corazón noble, que la iglesia trabaja y se une en los momentos difíciles. Y cuando uno de sus hermanos necesita algo, siempre hay una mano generosa que apoya, que ayuda. Es importante, mis hermanos, que ese sentimiento que se mostró en los sismos que pasaron hace poco aquí en la Ciudad de México, mantengamos este sentimiento de empatía. Porque de lo contrario, la apatía nos llevaría a no participar, a no querer participar de las necesidades de los demás, a no querer participar y a no hacerse uno con nuestros hermanos. Ya dijimos que somos un cuerpo. Lamentablemente en la iglesia de Filipos, cada quien buscaba lo suyo propio. Y esto no debe de suceder entre nosotros. Siempre debemos de vernos como hermanos, siempre debemos de trabajar en equipo, siempre debemos de actuar conforme a la voluntad del Padre. Pero esta es una primera reacción, la apatía. Hay otra reacción. Voy a compartir pantalla nuevamente, mis hermanos. Hay otra reacción que se da también entre los seres humanos ante determinadas circunstancias, y esta situación que se da la vamos a ver a continuación en pantalla, y esta situación es la antipatía. ¿Qué es la antipatía, mis hermanos? La antipatía es un sentimiento de rechazo. Ahora ya no nada más siento indiferencia. Ahora no nada más me da igual si lo haces o no lo haces y cómo lo haces. Este sentimiento ya es mayor, porque es un sentimiento de rechazo, de ánimo adverso hacia alguna persona. El paso siguiente a la antipatía es el odio. ¿Se dan cuenta la diferencia entre estas dos reacciones? Ahora no solamente me da igual lo que hagas,
sino que voy a estorbar lo que hagas, sino que te voy a meter el pie, sino que voy a estorbar tus planes, tus proyectos. ¿Por qué? Porque soy una persona antipática. El prefijo anti es contra. Estoy en contra de ti. La película Antiasaltos de los coches. Anti significa contra. Ahí en la antipatía se define como un sentimiento de aversión que se experimenta hacia alguna persona, animal o cosa. Es una oposición recíproca entre seres inanimados. Y aquí lo interesante, mis hermanos, lo que nosotros debemos de comprender es que ¿podría existir la antipatía en la iglesia? Lamentablemente sí, hermanos. Lamentablemente sí se puede dar la antipatía. Sí se puede dar este sentimiento de rechazo, este sentimiento de estar en contra de una persona. Sí es posible que estos sentimientos se den. Dice la Biblia en el libro de Levítico, vamos a ver el libro de Levítico capítulo número 19, está establecido por nuestro Dios desde un principio, desde que Moisés escribe este libro de Levítico. En su versículo número 17 se nos aconseja algo. El Todopoderoso aconseja lo siguiente: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Esto es la antipatía. Es el aborrecer a alguien. Es el estar en contra de alguien. Y aquí dice claramente el versículo: no aborrecerás a tu hermano. Y dice, en tu corazón. Yo puedo aborrecer a mi hermano y demostrárselo con acciones, pero también puedo aborrecerlo en el corazón. Y también esto es antipatía. Y el versículo dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón ingenuamente, reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo. Si en algún momento hubiese necesidad que alguno de nosotros llamase la atención al prójimo, tendría que ser ingenuamente. Es decir, hay otro versículo en Gálatas que también es importante, aunado a este. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo, vamos a ver lo que cita nuestro Dios en Gálatas, capítulo número 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Ojo, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal. Para poder reprender a algún hermano, ¿qué característica debo tener yo? Ser espiritual. Pero si yo soy un hermano que se enoja fácilmente, si yo soy un hermano que hiere con sus palabras y quiero reprender a otro que cometió un error, el problema se va a agravar. ¿Por qué? Porque él cometió un error y yo, que no soy espiritual, le voy a llamar la atención, nos vamos a hacer de palabras, nos vamos a pelear. Y va a surgir entre nosotros una antipatía, que es este sentimiento de aversión, este sentimiento de rechazo, que se manifiesta de muchas maneras, que se manifiesta en el sentido de decir, no estoy de acuerdo contigo, pero no solamente no estoy de acuerdo contigo, sino que hasta te voy a estorbar. ¿Cómo podríamos estorbar a alguien? ¿Cómo podríamos mostrar nuestra antipatía con alguien? Voy a poner un ejemplo, solamente como ejemplo. Hermano Otoniel, ¿sabías que el hermano Rubén Mauriño hizo esto y esto y esto? Es un ejemplo. ¿Qué actitud estoy mostrando? Antipatía. Estoy en contra del hermano ministro Rubén Mauriño. Y esta antipatía la manifiesto ¿cómo?
diciéndole a mi hermano Toniel o diciéndole a mi hermano Armando, ¿saben qué, hermanos? Yo creo que el hermano Rubén le está haciendo mal. Yo creo que lo mejor sería que hiciéramos esto por esto y por esto, pero ya ven cómo es el hermano Rubén. Estoy manifestando un sentimiento de antipatía. Me estoy poniendo en contra del otro. Y lo estoy manifestando y estoy hasta moviendo a otros para que también se genere en ellos este sentimiento de antipatía. La escritura nos dice que esto no debe de ser así, que nosotros no tenemos que hacer esta clase de cosas. El apóstol Pablo a los Efesios dice, dejad a la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. No dice, habla de los demás de tu prójimo. ¿Tienes algo con tu hermano? Háblalo directamente con él para ponerse en paz, para estar bien. Dice la escritura en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 18. Evangelio de San Mateo, capítulo número 18, versículo número 21. Encontramos expresado por nuestro Señor Jesucristo las siguientes palabras. Entonces Pedro, y miren quién lo dice, Pedro, que era uno de los apóstoles con más carácter. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿Con 7 es suficiente? Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Conocí a un hermano hace años en una determinada localidad que un día se acercó a mí y me dijo, hermano, necesito un consejo. Dígame, hermano. Ay, hermano, se me está haciendo pero muy difícil el cumplir con uno de los mandamientos de Jesús. ¿Cuál, hermano? Es que él en alguna ocasión le dijo a Pedro que tenía que perdonar a su hermano 70 veces 7, son 490 veces. Hermano, yo ya llevo 120, pero ya no aguanto, hermano, de veras que se me está haciendo dificilísimo. Literalmente llevaba la cuenta de las veces que estaba, según él, perdonando a su hermano. Hermanos, cuidado con este sentimiento de antipatía. La antipatía es ponerse en contra del otro. Y esto, repito, lo podemos hacer directamente o lo podemos hacer hablando del otro. Cuando alguien tiene un proyecto y yo, por ejemplo, digo, ese proyecto no va a funcionar. No, ese plan, el hermano pretende juntar tal cantidad de dinero. No, no va a funcionar. ¿O tú crees que funcione? A ver, ¿cuánto vas a dar tú? ¿Ves? ¿Ves cuánto vas a dar? Yo ni voy a dar. Si tú no vas a dar o vas a dar bien poquito y yo no voy a dar, el proyecto no va a funcionar. No, hermano. ¿Y qué hace el otro? Puede que tengas razón. Pues sí, porque en realidad, no, yo también creo que no se va a lograr. Antipatía. Este sentimiento es peligroso. Este sentimiento, mis hermanos, nos lleva a ponernos en contra del otro. Y en el momento en que yo me pongo en contra del otro, sucede algo importante en mi vida. ¿Qué es lo que sucede? Dice la palabra de nuestro Dios en la primera de Juan, capítulo número 4. Primera epístola de Juan en su capítulo número 4, versículo número 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Más claro, ni el agua, dice el dicho. Es que esta es una gran realidad, mis hermanos.
si no podemos amar al que vemos, al que podemos abrazar, al que nos puede ayudar, con el cual podemos tener un diálogo abierto? ¿Cómo podremos amar a aquel que no vemos? En el momento en que yo empiezo a sentir un sentimiento de antipatía, en el momento en que yo me pongo en contra de alguien y trato de echar por tierra su proyecto, sus planes, a su persona, y yo logro que vean a este hermano de otra manera diferente, en ese momento estoy aborreciendo a mi hermano. Y en ese momento yo, dice el versículo que ya leímos, soy mentiroso, y más arriba dice que el que no ama a su hermano está en muerte. Me estoy convirtiendo en un asesino. Por eso es importante, mis hermanos, que comprendamos que podemos asumir diferentes actitudes ante las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Podemos reaccionar con apatía, me da igual, pues si quieres hacerlo es tu problema, yo ni voy a participar. O podemos poner una actitud de antipatía y decir, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo, yo no quería que las cosas se hicieran así, y como no estoy de acuerdo, pues ahora te voy a estorbar. Ahora voy a moverte todo, ahora voy a convencer a los demás de que lo que tú propones no es lo correcto, y vas a ver que no lo logras. Pero hay una tercera actitud. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y en esta tercera actitud nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, de esta situación que se da y que es la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo y apoyarlo. Esto es la empatía, ponerme en el lugar del otro. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. Esto es la empatía. Ponerme en la mente del otro como se ve en la imagen. Claro, es solamente una imagen, pero es ponerme en la mente del otro. Es tratar de entender al otro. Es tratar de comprender sus sentimientos, sus emociones, sus porqués, y tratar de apoyarlo muchas veces, aunque yo esté en contra. Somos seres diferentes. Hay un dicho que dice, cada cabeza es un mundo. Cierto, somos seres diferentes. Pero el hecho de que seamos seres diferentes, el hecho de que a veces yo no esté de acuerdo con otro, no significa que debo de actuar con apatía o con antipatía, porque somos un cuerpo. Y todo lo que hagamos siendo un cuerpo va a traer un beneficio para todos. Y si nos equivocamos todos y no pasa nada. Pero lo importante es esto, mis hermanos. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Vamos a ver su versículo número 30. Ustedes conocen perfectamente bien esta historia porque pues es de las más conocidas, de las parábolas más conocidas de Jesucristo. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahorita no vamos a entrar en la explicación de la parábola ni en los simbolismos. Lo que lo que trato de rescatar en sí es la historia como tal. Y dice que un sacerdote, cuando vio a este hombre medio herido, lo despojaron de sus pertenencias y lo golpearon, lo maltrataron, porque literalmente el versículo dice dejándole medio muerto. El hombre estaba en malas condiciones. Dice el versículo 31. Y aconteció
que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, se pasó del lado. ¿Cómo actuó este sacerdote? En base a los sentimientos que hemos visto, él actuó con apatía, él actuó con indiferencia. Tal vez como ser humano volteó y, pobre hombre, se nota que está mal herido, tal vez hasta está sangrando, que Dios lo ayude. Y se siguió derecho. Eso es actuar con apatía. El sacerdote conocía la ley, sin embargo, no aplicó ni actuó conforme a la ley, porque la ley dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está escrito desde Levítico. Pero este sacerdote lamentablemente actuó con apatía. Vio al hombre, lo vio en su dolor, no se unió a él, no trató de entender lo que estaba sucediendo, lo que podía pasarle. Este hombre pudo haber muerto si no lo atendían. Pero el sacerdote lo vio, actuó con apatía y dijo que Dios te bendiga y continuó. Dice el siguiente versículo, 32. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de lado. También llegó el levita y continuó de frente. También lo vio y dijo, pobrecito, la ha de estar pasando muy mal. Y continuó de frente. Y era levita. También era conocedor de la ley. Finalmente dice el versículo 33, mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y todavía cuidó de él. Esto se llama empatía. No solamente vendó sus heridas, porque pudo haber quedado ahí, en vendar las heridas. Bueno, ya te vendé, ya no está sangrando, ahí nos vemos. Pero no, mis hermanos, vendó sus heridas, lo echó en su caballo, lo llevó al mesón y bien pudo haberle dicho, porque en aquel tiempo no existían hospitales, pero bien pudo haberle dicho al mesonero, mira, me encontré ese hombre malherido, pues ahí te lo dejo, yo ya lo vendé, ya hice lo que pude por él, nos vemos. Pero no, dice el versículo que se quedó ahí con él toda la noche, lo estuvo cuidando. Eso es actuar con empatía. Eso es ponerse en el lugar del otro. Eso es amar al prójimo. Y no quedó ahí, sino que dice el versículo 35. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamele, y todo lo que de más gastare, yo cuando vuelva, te lo pagaré. Mira, cuídalo, hasta que esté bien, hasta que se pueda levantar. Aquí te dejo 2 denarios. Y si gastas más en su cuidado, yo cuando regrese me comprometo contigo a pagártelo. Eso, mis hermanos, es actuar con empatía. Esta situación de la pandemia ha provocado en el mundo lo contrario a la empatía. En muchas personas ha provocado la apatía. Hay personas que antes se veían, se saludaban, ahora no, es que ya no lo voy a saludar, ¿qué tal si tiene el virus? No, porque les digo porque me ha tocado verlo. Personas que veo en la calle que de repente estira uno la mano y el otro, no, o sea, no me saludes. Hermanos, esta situación está afectando las relaciones humanas. Esto que estamos viviendo como mundo, como habitantes del mundo, está afectando las relaciones humanas. Esperemos en Dios
que esto no llegue a pegarnos a nosotros, porque existe una posibilidad y les voy a decir por qué. El gobierno, mis hermanos, está permitiendo ya la apertura de las casas de oración, pero en un porcentaje nada más. Está limitando o está prohibiendo, más propiamente dicho, el acceso a las casas de oración a los niños menores de 12 años, a los ancianos mayores de 60 y a las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Hay hermanos que dicen, es que ya tenemos que abrir las casas de oración. Es que ya es necesario, yo ya me siento triste, yo ya me siento mal, yo ya quiero regresar, yo necesito, yo. Eso es actuar con apatía. Estoy pensando en mí. ¿Se han puesto a pensar que al abrir las casas de oración, si yo tengo hijos y siguiendo las órdenes del gobierno, si en mi familia somos mi esposa y yo y 2 hijos, los hijos, si son menores de 12, no podrían ir a la casa de oración? Si el marido tiene una enfermedad crónico-degenerativa, no podría ir a la casa de oración. Y si en casa vive la mamá de él o de ella, tampoco podría ir a la casa de oración. Ah, pero yo ya quiero ir. Y como yo estoy joven, fuerte y soltero, yo ya quiero estar ahí. Yo ya quiero ir. Eso se llama apatía. Pensar solamente en mí. Tenemos que pensar en todos. Tenemos que pensar en los demás. Tenemos que ponernos en el lugar del hermano que tiene una edad avanzada o que tiene una enfermedad, o en los niños. Porque ¿cómo se van a sentir que yo ya puedo estar en la casa de oración y ellos no? Es una situación complicada. Pero yo por eso les estoy poniendo un ejemplo de lo que podría suceder y de cómo la apatía sí podría afectarnos como iglesia. Es solamente un ejemplo, hay muchos. Debemos de procurar siempre tomar en cuenta la parábola del buen samaritano y actuar siempre en todos los ámbitos de nuestra vida con empatía. Ponerme en el lugar del otro. Rápidamente dice Filipenses capítulo 2, versículo número 2. Está escrito así en Filipenses 2:2. Y esto, mis hermanos, está escrito a la misma iglesia de Filipos, a la misma que hace ratito leímos, que solamente pensaba en lo suyo. Aquí el consejo de Pablo a la iglesia de Filipos era: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Que siempre que vayamos a tomar una decisión, no pensemos solamente en lo que a mí me gustaría, en lo que a mí me convenga, en lo mío, que pensemos en los demás. Y si la decisión que yo estoy proponiendo afecta al otro, ¿saben qué, hermanos? Mejor no. Mejor vayamos juntos. Esto es la empatía. Y la Escritura, en diversos versículos, nos invita a ser empáticos los unos con los otros. Es decir, a amarnos los unos a los otros. Vamos a ver un ejemplo más en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Dice Romanos capítulo número 15, desde el versículo número 5. Veamos el consejo. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes, según Cristo Jesús, para que concordes a una boca, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto,
sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Que concordes a una boca, que de acuerdo a una sola boca, glorifiquemos a Dios. Y dice la parte final del versículo que nos sobrellevemos los unos a los otros. Hay que aprender a sobrellevarnos, hermanos. Todos somos diferentes, cada quien piensa diferente, cada quien tiene opiniones diferentes, pero la Escritura nos aconseja sobrellévalo, actúa con empatía, ponte en el lugar del otro, no te pongas en contra del otro y tampoco te dé igual lo que haga el otro, porque es tu hermano, es parte de tu mismo cuerpo y lo que le pase a él te tiene que afectar a ti. Hay una última actitud que se asume a veces. Voy a compartir pantalla para ver esta última actitud y tiene que ver, mis amados hermanos, con otro de los sentimientos que se manifiestan y que es la simpatía. ¿Qué es la simpatía? Proviene del latín simpatia. Este vocablo a su vez deriva de un concepto griego que significa comunidad de sentimientos. Eso es la simpatía. Es aquella inclinación afectiva que existe entre dos o más personas. No es lo mismo la empatía y la simpatía. En el cuadro de la derecha hay un cuadro comparativo que dice: la empatía escucha los sentimientos, mientras que la simpatía busca la aprobación. Aquel que es simpático gusta de agradar a todos. Si yo le doy una opinión, sí, tienes razón. Y si el otro da una opinión diferente, pero no está el primero, sí, tienes razón. A todos les doy la razón, porque busco tener la simpatía de todos. La empatía escucha para comprender, mientras que la simpatía escucha las palabras. La empatía no es mutua, mientras que la simpatía juzga. La empatía se centra en las personas, mientras que la simpatía tiende a la desconexión. La empatía es una respuesta no verbal, mientras que la simpatía es espontánea. En fin, son varias diferencias que existen entre empatía y simpatía. Nosotros, mis hermanos, debemos de buscar ser empáticos con los demás. Ser simpáticos no, porque la simpatía, mientras estás conmigo, mientras nos llevamos bien, mientras pensamos igual, nos llevamos bien. En el momento en que tú no celebras un chiste, en el momento en que tú no celebras lo que hago, festejas lo que digo, en ese momento actuamos con apatía. Vamos a ver versículos. Dice la segunda de Corintios, capítulo 12, versículo número 20. En la iglesia se llega a dar esta situación que es triste y lamentable, pero que se da. Dice segunda de Corintios 12, 20, porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones y bandos. ¿Qué son los bandos? Son precisamente estos grupos de personas que son simpáticos, que se llevan bien, que tienen cosas en común, que se la pasan riendo, y en la iglesia se llegan a formar bandos, bandos de simpatía. Qué bueno que se formaran bandos de empatía y que todos viéramos por todos. Pero a veces en la iglesia se llegan a formar estos bandos, pero únicamente de simpatía. Me junto siempre con los mismos amigos desde hace 10 años porque nos las pasamos muy bien, porque vamos a cenar juntos, porque somos compañeros de juegos, porque somos compañeros de aventuras. Eso es la simpatía. Pero no siempre la simpatía va a tener que ver con la apatía, perdón, con la empatía. La empatía es: estoy contigo a pesar de que las circunstancias sean adversas. Estoy contigo en la enfermedad y en la salud. Estoy contigo cuando tienes dinero y cuando no tienes. Estoy contigo aunque no esté de acuerdo contigo. Eso es la empatía. La simpatía es algo totalmente diferente. Y aunque se parecen las palabras, mis hermanos,
no es lo mismo. Dice Proverbios 27. Proverbios capítulo número 27. Está escrito en su versículo número 17. Hierro con hierro se aguza o se afila, y el hombre aguza el rostro de su amigo. Anteriormente, cuando se quería afilar un cuchillo, se tomaba un cuchillo con mucho filo y el que no tenía filo y se hacía esto. Y así el que tenía filo afilaba al que no tenía filo. Así sucede con las amistades. Siempre en las amistades hay alguien que es dominante. Hay alguien que es el que lleva el control de la relación y el otro termina siempre cediendo. Por eso dice la escritura, hierro con hierro se afila, cuchillo con cuchillo se afila. Hermanos, esta clase de relaciones son muy comunes en la humanidad. Pero, ¿qué es lo que nos aconseja nuestro Dios? Lo que nuestro Dios nos aconseja es que nosotros, de estos 4 sentimientos o de estas 4 manifestaciones, debemos de actuar siempre con empatía. Y la empatía es ponerse en el lugar del otro. Es, aunque no estoy de acuerdo contigo, te voy a apoyar. El tiempo dará la razón si yo estoy equivocado. Porque voy a poner un ejemplo para darme a entender mejor. Vamos a pintar la casa de oración de Churubusco. El hermano Rubén pregunta, ¿de qué color la pintamos? Alguien dice blanco, que quede de blanco, y otro, otra vez blanco. Hermano, lleva años pintada la casa de oración de blanco. Yo propongo que sea azul. El blanco es muy sucio. Además, el azul es el color del cielo. Y dice otro, no, azul no, mejor verde. El verde es el color de la esperanza. Y empieza la discusión. ¿De qué color se va a pintar? Y al final de cuentas, como no hay un acuerdo, el hermano Rubén dice, pues hermanos, hagámoslo por votación. Y se decide que sea blanco. Ahí es donde vienen las reacciones de las personas. Si yo soy una persona apática, ¿saben qué? Me da igual. Píntenla del color que quieran. A mí me da igual. Si no fue el verde que yo quería, no esperen que yo venga a ayudarles ni que coopere con dinero. En ese momento la apatía pasó a antipatía y te voy a estorbar no dándote mi cooperación. ¿Por qué? Porque no hiciste las cosas como yo quería. Ahí se está manifestando la apatía. Si se nos dice, bueno, se va a pintar de blanco, el próximo domingo nos reunimos para venir a pintar la casa de oración. Ah, pero como yo soy antipático y como no se pintó de verde como yo quería, pues entonces yo no voy a cooperar. Ni pintando, ni con dinero, y en ese momento estoy estorbando la obra. Me estoy volviendo ya no solo apático, sino antipático. ¿Qué haría un simpático? Pues los que dijeron de blanco, pues que la pinten. Yo quería de color morado. ¿Qué haría un empático? Pues yo quería de color verde. La mayoría dijo que de blanco. Está bien, no estoy de acuerdo, me hubiera gustado el verde, pero voy a apoyar. El día de mañana a lo mejor los convenzo de pintar uno de los salones de verde. El salón de jóvenes donde yo estoy o el salón de varones, para que así pues haya un salón verde. Pero el empático se une, el empático apoya, aunque no esté de acuerdo. La escritura nos invita a ser empáticos, a ponernos en el lugar del otro, a apoyar al otro. Cuando hay algún proyecto, cuando hay alguna idea, cuando haya de alguna manera, mis hermanos, algo que se le ocurrió a alguien, si es en beneficio de la obra, ¿cómo tendríamos que actuar? Con empatía. No estoy de acuerdo. Creo que no va a funcionar, sin embargo,
aquí está mi apoyo. Si al final funcionó, bendito sea Dios, es un beneficio colectivo. Si al final no funcionó, pues de todos modos lo intentamos. Ahora hagamos lo que proponía el hermano. Pero esta debe de ser la actitud. Debemos de actuar siempre con empatía, siempre preocupándonos los unos por los otros. Dice, para finalizar, el libro de los Proverbios, capítulo número 18. La palabra del Santo de Israel nos muestra esto. Proverbios 18, versículo número 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más conjunto que el hermano. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. A veces nos quejamos, es que nadie me quiere, es que todos me odian, es que a mí no me saludan, es que, hermanos, la Escritura nos muestra, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, vamos a leer este último versículo. Dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo número 7, esta es la regla de oro de la convivencia humana y la planteó Jesucristo. 7:12. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero con ellos. ¿Quieres que los hombres te apoyen? Apóyalos. ¿Quieres que los hermanos te amen? Ámalos. Sé empático con ellos. Y de esta manera, todos vamos a crecer. De esta manera, la iglesia se va a fortalecer, dejando a un lado nuestro yo y pensando en el nosotros, en lo que conviene a la organización, porque aunque somos células diferentes, somos un mismo cuerpo. Así que yo espero en el nombre de Jesucristo que siempre nos veamos con empatía y que cuando haya que tomar decisiones, aunque no las compartamos, las apoyemos y tal vez surja el éxito que no esperábamos y haya bendición para toda la iglesia. Que el Todopoderoso les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.